Suscríbete a Venganza Perfecta. Ahora, comencemos. La lluvia golpeaba contra las ventanas de nuestra casa colonial de 2 pisos en los suburbios de Puebla, creando ríos que caían en cascada por el cristal. Yo estaba sentado en mi oficina en casa. Los planos de la Plaza Morales estaban extendidos sobre mi escritorio. Pero mis ojos estaban fijos en la escena que se desarrollaba en la sala de estar de abajo. A través de la puerta entreabierta, podía verlo todo, oírlo todo. Mi suegra, Elena Bravo, estaba de pie cerca de la chimenea, con su cabello plateado recogido en ese moño severo que siempre llevaba, su rostro contorsionado en una angustia teatral. Mi esposa, Patricia, rondaba a su lado, con una mano en el hombro de su madre y la otra agarrando lo que parecía ser un joyero vacío. ¿Ha desaparecido, Patricia? Todo. El collar de esmeraldas que tu padre me dio en nuestro 30 aniversario. El brazalete de diamantes. Incluso los pendientes de perlas de mi abuela. La voz de Elena se quebró con precisión ensayada. Los dejé justo aquí en la repisa ayer cuando me duché. Lo recuerdo específicamente porque te los estaba mostrando. El rostro de Patricia se había puesto pálido, sus manos temblaban. Pero mamá, no había nadie más en la casa excepto Diego. Elena pronunció el nombre de mi hijo de 17 años como una maldición. Lo vi bajando las escaleras a esa hora. Parecía nervioso. Patricia, culpable. Vi a mi hijo bajar esas mismas escaleras ahora. Su cabello castaño húmedo por su ducha nocturna, vistiendo su sudadera del equipo de atletismo. Diego tenía los rasgos suaves de su madre, pero mis ojos oscuros y mi constitución. A los 17 años, ya medía 1,8 metros, era delgado y fuerte por años de correr a campo traviesa. Se congeló a mitad de camino cuando vio sus caras. ¿Qué pasa? Su voz llevaba esa ligera incertidumbre que tienen los adolescentes cuando entran en una tensión adulta. Patricia se volvió hacia él y vi la guerra ocurriendo detrás de sus ojos. Ella amaba a nuestro hijo. Yo lo sabía. Pero Elena había estado trabajando en ella durante meses. Desde que se mudó con nosotros después de sus supuestos problemas financieros. Cada pequeña cosa se convertía en evidencia de la supuesta delincuencia de Diego. Un 8 en lugar de un 10 significaba que era perezoso. Llegar a casa a las 10:05 en lugar de las 10 significaba que estaba mintiendo sobre dónde había estado. Patricia, exhausta por sus turnos de enfermería y desgastada por la presencia constante de su madre, había comenzado a quebrarse. Diego, la voz de Patricia era tensa y controlada. Las joyas de la abuela han desaparecido. Las piezas que dejó en la repisa ayer. Observé la cara de mi hijo. Confusión, luego comprensión, luego dolor. Yo no tomé ninguna joya. Ni siquiera he estado cerca de la repisa. He estado en la escuela y en el entrenamiento de atletismo. No me mientas. Elena dio un paso adelante, con los ojos duros. Sé lo que vi. Necesitabas dinero, ¿verdad? ¿Para qué? Drogas. Esa chica con la que te has estado escabullendo. ¿Qué? Yo no. No hay ninguna chica. Noé. Diego miró a su madre, suplicante. Mamá, te juro que no tomé nada. La mandíbula de Patricia se tensó. Podía verlo suceder. Ver el veneno de su madre finalmente surtiendo todo su efecto. Diego, esas piezas valen más de 800,000 pesos. Esto no es una broma. Sé que no es una broma, la voz de Diego se elevó, desesperada ahora. Te estoy diciendo la verdad. Entonces, ¿dónde están?, exigió Elena, acercándose. Si no las tomaste, ¿dónde podrían estar posiblemente? No lo sé. Tal vez las perdiste. Tal vez. No te atrevas a culparme, pequeño ladrón. La máscara de Elena se deslizó por un momento, y vi algo frío y calculador debajo. Patricia levantó la mano, silenciándolos a ambos. Cuando habló, su voz era hielo. Diego, he trabajado hasta los huesos por esta familia. La firma de arquitectura de tu padre pasó por una mala racha hace 3 años. Y tomé turnos extra para mantenernos a flote. He sacrificado todo por ti, ¿y así es como me pagas? Robando a tu propia abuela. Mamá, por favor.
Sal de esta casa. Las palabras explotaron de Patricia como un disparo. No criaré a un ladrón. No tendré a un criminal bajo mi techo. Sal ahora. Diego se quedó congelado, con lágrimas corriendo por su rostro. Papá. Miró hacia mi oficina y nuestros ojos se encontraron a través de la puerta. En ese momento, mi hijo me estaba rogando que interviniera, que lo defendiera, que detuviera esto. No dije nada. Fue lo más difícil que había hecho en mi vida. Más difícil que ver morir a mi padre. Más difícil que el año en que casi perdí la firma. Más difícil que cualquier cosa que hubiera soportado en mis 42 años. Pero no dije nada. Sostuve la mirada de mi hijo y le di el asentimiento más leve, casi imperceptible. Confía en mí. La cara de Diego se arrugó, pero algo cambió en sus ojos. Algún entendimiento pasó entre nosotros que 17 años de padre e hijo habían construido. Se dio la vuelta sin decir una palabra más, tomó su chaqueta del perchero y salió hacia la tormenta. La puerta se cerró de golpe. Patricia se derrumbó en una silla, sollozando. Elena estaba junto a la repisa, y solo por un momento, cuando pensó que nadie estaba mirando, la vi sonreír. Volví a mi escritorio y a los planos, pero mi mente estaba en otra parte. Hace 3 meses, noté cosas pequeñas al principio. La forma en que Elena miraba a Diego con algo que no era precisamente preocupación de abuela. La forma en que ciertos artículos en la casa desaparecían y luego reaparecían en lugares extraños, siempre cerca de donde había estado Diego. La forma en que había comenzado a dormir en la habitación de invitados directamente encima de su dormitorio, como si estuviera monitoreando sus movimientos. La mayoría de la gente lo habría descartado como una abuela autoritaria. Pero yo era un arquitecto entrenado para ver patrones, para entender cómo funcionaban las estructuras y dónde estaban los puntos débiles. Y había comenzado a ver la arquitectura de la manipulación de Elena, la cuidadosa ingeniería de su plan. Así que había comenzado mi propia investigación. Había instalado cámaras diminutas en lugares clave de toda la casa, en la sala de estar, la cocina, el pasillo de arriba, completamente legal, en la propia casa de uno, con letreros colocados en las entradas que Patricia había dejado de notar hacía meses. Documenté todo. Cada vez que Elena movía algo de Diego, cada mentira que contaba, cada comentario susurrado a Patricia cuando pensaba que yo no podía oír. Pero el robo de las joyas fue la jugada maestra que había estado esperando. Fue demasiado audaz, demasiado perfecto, demasiado definitivo. Esto estaba destinado a ser el golpe mortal. El que envenenaría permanentemente a Patricia contra su propio hijo y destruiría nuestra familia desde adentro. Lo que Elena no sabía era que hace 3 días, hice una copia de la llave de repuesto de su cajón cerrado en la cómoda de la habitación de invitados. La había visto esconder algo allí, algo envuelto en tela de terciopelo. No había mirado todavía. No había confirmado mis sospechas porque necesitaba que ella jugara su mano completamente. Necesitaba que se comprometiera por completo, y ahora lo había hecho. Esperé 30 minutos, escuchando los sollozos de Patricia disminuir gradualmente. Luego bajé las escaleras, mis pasos medidos y tranquilos. Marcos, ¿cómo pudiste quedarte ahí sentado? Patricia me miró, con los ojos rojos e hinchados. Tu hijo acaba de... Sé exactamente lo que pasó, dije en voz baja. Lo sé desde hace mucho tiempo. La cabeza de Elena se giró bruscamente hacia mí, pero su expresión permaneció cuidadosamente neutral. Marcos, entiendo que esto es difícil, pero Diego necesita ayuda. Ayuda profesional. Tal vez un tiempo fuérale. Ahórratelo, Elena. Mi voz era tranquila, casi agradable, lo que hizo que las palabras golpearan más fuerte. Sé lo que hiciste. ¿Lo sé todo? ¿De qué estás hablando? Patricia se puso de pie confundida. Marcos, si sabías algo. Instalé cámaras de seguridad en toda la casa hace 3 meses. Los letreros están colocados en cada entrada. Ambas consintieron simplemente al entrar y permanecer en el hogar. Saqué mi teléfono, abrí una aplicación. He estado observando, documentando, esperando. El color desapareció del rostro de Elena. Observando que, exigió Patricia. Si tienes pruebas de que Diego tomó las joyas, entonces.
Tengo pruebas, dije. ¿De quién las tomó realmente? Levanté mi teléfono, mostrándoles la transmisión de la cámara de la sala de estar. Marca de tiempo de ayer por la tarde. En la pantalla, claro como el día. Elena Bravo tomando cuidadosamente el joyero de la repisa, mirando alrededor para asegurarse de que estaba sola, y luego llevándolo escaleras arriba. Eso es. Eso no es lo que parece. Elena tartamudeó. Solo lo estaba moviendo a un lugar más seguro. Iba a decírselo a Patricia, pero luego se me olvidó. Y luego acusaste a mi hijo de robarlo. Avancé lentamente, mi voz nunca se elevó. Has estado construyendo esto durante meses, socavándolo, plantando dudas, moviendo sus cosas, haciéndonos luz de gas a ambos. Pero esta fue la jugada final, ¿no es así? Poner a Patricia contra su propio hijo completamente. Destruirlo. Romper esta familia. ¿Por qué haría ella eso?, susurró Patricia. Pero podía ver la duda arrastrándose. Verla empezar a recordar cosas. Porque ella nunca quiso que te casaras conmigo en primer lugar. Mantuve mis ojos en Elena. Porque hace 15 años, aprendí algo sobre el negocio de tu padre, sobre de dónde venía realmente el dinero, sobre la participación de Elena en encubrir su fraude. Nunca te lo dije, Patricia, porque tu padre se estaba muriendo. Y pensé que solo te causaría dolor. Pero Elena sabía que yo sabía y ha estado aterrorizada durante 15 años de que te dijera la verdad. ¿Qué verdad? Patricia miraba entre nosotros. La cara de Elena había pasado de pálida a sonrojada. Su respiración rápida. Estás loco. Esas cámaras ni siquiera son legales. Lo que sea que creas que viste. Las cámaras son completamente legales. Consentimiento de una sola parte en Puebla. Y yo soy la parte que consintió. Además de los avisos publicados en cada entrada. Sonreí de forma fría y vacía. Pero tienes razón en una cosa. No te he mostrado todo todavía. Saqué una pequeña unidad USB de mi bolsillo. Hace 3 días, hice una copia de la llave de tu cajón cerrado arriba. Miré dentro esta mañana. ¿Quieres decirle a Patricia lo que encontré? ¿O debería hacerlo yo? Silencio. Pesado y sofocante. Marcos, ¿qué está pasando? La voz de Patricia se quebró. Tu madre no solo ha estado escondiendo sus joyas para incriminar a Diego. Ella nos ha estado robando durante meses. Piezas de la porcelana de mi abuela. Los gemelos de oro que mi padre me dejó. Dinero de tu fondo de la escuela de enfermería para emergencias. Todo está en ese cajón de arriba junto con unos 240,000 pesos en efectivo que ha estado desviando de las cuentas del hogar. Patricia se volvió hacia su madre. Su rostro era una máscara de incredulidad. Mamá, él está mintiendo. Está tratando de ponerte en mi contra tal como te puso en contra de la memoria de tu padre. Tu padre era un criminal, dije rotundamente. Defraudó a inversores por millones. Elena le ayudó a ocultar el dinero. Cuando murió, ella repentinamente tuvo problemas financieros porque el dinero había desaparecido, incautado por el gobierno. Ella se mudó aquí no porque necesitara ayuda, sino porque estaba buscando su próxima víctima, buscando una manera de extraer tanto como pudiera antes de seguir adelante. Basta, gritó Elena, su compostura finalmente rompiéndose. Tú, bastardo santurrón. ¿Crees que eres tan perfecto con tu bonita casa y tu firma exitosa y tu pequeña familia perfecta? No tienes idea de lo que es perderlo todo. Quedarse sin nada mientras todos te juzgan. Así que decidiste destruir a mi hijo. Mi voz bajó a algo peligroso. Para romperlo, para hacerle creer que su propia madre pensaba que era un ladrón. Es débil igual que su padre. Parado en esa oficina mirando, sin hacer nada, sin decir nada. Ella se rió amargamente. ¿Qué clase de padre deja que su hijo sea echado sin decir una palabra? El tipo que confía en su hijo lo suficiente como para dejarlo salir por esa puerta sabiendo que yo tenía un plan. Miré mi reloj. Diego no fue muy lejos. Ha estado sentado en mi coche en el garaje todo este tiempo, escuchando todo a través del monitor de bebé que le pedí que llevara. Patricia jadeó.
Caminé hacia la puerta del garaje y la abrí. Diego estaba allí, seco y tranquilo, con el monitor de bebé en la mano. Lo había oído todo, visto todo a través de las transmisiones de la cámara que compartí desde mi teléfono al suyo. «Hola, papá», dijo en voz baja. «¿Debería llamar a la policía ahora?» «Todavía no, hijo. Démosle a tu abuela la oportunidad de irse por su cuenta después de que devuelva todo lo que ha robado». Elena parecía atrapada, acorralada, su mundo cuidadosamente construido colapsando a su alrededor. «Patricia, no puedes creer esto. Soy tu madre. Yo nunca. Llamaste débil a mi hijo». La voz de Patricia era hueca, distante. «Llamas débil a mi esposo. Tratas de destruir a mi familia. Te di la vida. Te crié. Me debes. No te debo nada». Las palabras de Patricia fueron definitivas. Absolutas. «Sal de mi casa. Si no te has ido en 10 minutos, llamaré a la policía yo misma». Elena miró a su hija, a la familia que intentó con tanta fuerza destruir y se dio cuenta de que había perdido. Se dio la vuelta y huyó escaleras arriba. Puse mi brazo alrededor de Diego, abracé a mi hijo. «Lo hiciste bien, chico. Sé que fue difícil. Confié en ti», dijo simplemente. «Lo sé. Siento haberte hecho pasar por eso». Patricia estaba sola junto a la chimenea. Su mundo destrozado. Nos miró, al esposo y al hijo que casi había perdido y su rostro se arrugó. «Lo siento mucho». «Oh Dios, Diego, lo siento mucho». Diego vaciló, luego fue hacia ella. Se abrazaron, ambos llorando, ambos dañados, pero no rotos. Los observé y pensé en las cámaras que seguían funcionando arriba, en la evidencia que seguía siendo recolectada. Porque Elena Bravo no lo sabía todavía, pero su pesadilla apenas comenzaba. Esto no se trataba solo de sacarla de nuestra casa. Se trataba de asegurarse de que nunca volviera a lastimar a otra familia. El nombre del detective era Raimundo Delgado, un veterano de 20 años en la división de fraudes de la Policía de Puebla. Se sentó en nuestra sala de estar a la mañana siguiente revisando la extensa documentación que había preparado durante los últimos 3 meses. Cada clip de vídeo, cada registro de transacción, cada pieza de evidencia meticulosamente organizada y con marca de tiempo. «Señor Cárdenas, esto es». Hizo una pausa, buscando palabras. «Esta es una de las investigaciones civiles más exhaustivas que he visto». «Soy arquitecto», dije. «Estoy entrenado para documentar todo, para ver cómo encajan todas las piezas». «Bueno, ciertamente ha hecho eso». Levantó la vista de la tableta. «Pero tengo que preguntar, ¿por qué esperó? Si sabía que ella le estaba robando hace 3 meses, ¿por qué no reportarlo inmediatamente?» Era la pregunta que había estado esperando. Porque necesitaba entender el alcance completo de lo que estaba haciendo. Necesitaba saber si esto se trataba solo de dinero o si había algo más profundo. Miré a Patricia, que estaba sentada a mi lado, con su mano en la mía. Y necesitaba proteger a mi familia de lo que viniera después. Patricia apenas había dormido. La revelación sobre su padre, sobre su madre, sobre lo cerca que había estado de dañar permanentemente su relación con Diego. Todo se le había venido encima de golpe. Pero se había mantenido más fuerte de lo que esperaba. Esta mañana, ella había sido la que insistió en llamar a la policía. «Quiero que sea procesada», dijo Patricia, con voz firme a pesar del agotamiento. «Por todo, el robo, el fraude». Luchó con la palabra. «El abuso». Lo que le hizo a Diego, tratar de incriminarlo, eso fue abuso. El detective Delgado asintió lentamente. «Entiendo, y basándome en lo que estoy viendo aquí, definitivamente tenemos motivos para cargos de robo. La falsa acusación contra su hijo es más complicada. Es más un asunto civil, difamación y angustia emocional, pero combinado con el robo y el patrón de comportamiento». Hizo una nota en su libreta. ¿La fiscalía estará muy interesada en esto? Hay más, dije. Le entregué una carpeta separada, una que no le había mostrado a Patricia todavía. Hice algunas indagaciones sobre los antecedentes de Elena después de que murió mi suegro. Estos son registros financieros,
correos electrónicos, documentos de su negocio. Nunca quise usarlos, pero ahora. El detective Delgado abrió la carpeta, arqueando las cejas mientras escaneaba el contenido. Santo cielo, esto es evidencia de fraude de valores, fraude electrónico, lavado de dinero. Me miró. ¿Por qué no reportó esto hace 15 años? Porque mi suegro se estaba muriendo de cáncer, y no quería que sus últimos meses los pasara en un tribunal. Pensé que su muerte sería suficiente, que Elena enfrentaría consecuencias naturales cuando el gobierno incautara los activos. No sabía que ella había escondido lo suficiente para evitar la ruina total. Y cree que ha estado viviendo de esos activos ocultos todo este tiempo hasta que se agotaron. ¿Qué es cuando de repente tuvo problemas financieros y se mudó con ustedes? La mano de Patricia se apretó en la mía. Podía sentirla procesando esto, entendiendo que llevé este conocimiento durante 15 años para protegerla. Marcos, deberías habérmelo dicho. Lo sé. Lo siento. Pensé que te estaba protegiendo. Me equivoqué. El detective Delgado cerró la carpeta. Necesito llevar todo esto a la fiscalía. Con su permiso, por supuesto. Lo tiene, dijo Patricia inmediatamente. Hay una cosa más, añadí. Anoche, después de que Elena se fuera, revisé su habitación de invitados a fondo. Ella ya se había llevado la mayoría de sus bienes robados, pero dejó esto atrás. Le entregué un pequeño cuaderno. Es un libro de contabilidad. Nombres, cantidades, fechas. Creo que ha estado ejecutando algún tipo de esquema durante años, apuntando a otras familias. El detective hojeó el cuaderno, su expresión oscureciéndose. Señor Cárdenas, esto podría ser parte de una investigación mucho más grande si ella ha estado defraudando sistemáticamente a la gente. Entonces más familias necesitan ser protegidas, dije. Por eso le estoy dando todo. Mientras el detective Delgado reunía sus materiales y se preparaba para irse, Diego bajó las escaleras. Había dormido y faltado a la escuela y parecía agotado pero más tranquilo que anoche. Detective, dijo Diego en voz baja. ¿Qué le va a pasar a ella? ¿A mi abuela? Delgado miró al adolescente con algo parecido al respeto. Si todo aquí se confirma, y no tengo razón para pensar que no lo hará, su abuela va a enfrentar múltiples cargos por delitos graves. Está mirando hacia un tiempo significativo en prisión. Diego asintió, procesando esto. Bien, dijo. Finalmente. Luego me miró. Papá, sé que planeaste esto. Sé que podrías haberlo detenido antes de que ella me acusara. ¿Por qué dejaste que llegara tan lejos? Era una pregunta justa, una que sabía que venía. Patricia se volvió hacia mí también, esperando la respuesta. Porque necesitaba que ella fuera con todo, dije honestamente. Necesitaba que mostrara su verdadera naturaleza completamente, que se comprometiera con las mentiras tan a fondo que no hubiera lugar para la duda o la manipulación más tarde. Si hubiera intervenido antes, ella habría encontrado otro ángulo, otra forma de lastimarnos. De esta manera, ella reveló todo. Y está registrado. Pero apostaste con nuestro hijo, dijo Patricia suavemente. No era exactamente una acusación, pero casi. No, aposté a que nuestro hijo era lo suficientemente fuerte como para confiar en mí durante unas pocas horas. Y tenía razón. Miré a Diego. Lamento haberte hecho pasar por eso. Fue lo más difícil que he hecho. Pero necesitaba que vieras quién era ella realmente. Para entender que a veces las personas que deberían protegernos son de las que necesitamos protección. Diego consideró esto por un largo momento. Lo entiendo, dijo finalmente. Apestó, pero lo entiendo. Y honestamente, se sintió algo chingón estar sentado en ese garaje escuchándote destrozarla. A pesar de todo, sonreí. ¿Lenguaje? Papá, acaban de echarme de mi casa y acusarme falsamente de robo. Creo que me he ganado un chingón. ¿Es justo? Después de que el detective Delgado se fue, los tres nos sentamos en la sala de estar, con el sol de la mañana entrando a través de las ventanas. La casa se sentía diferente de alguna manera, más ligera, como si la presencia de Elena hubiera sido un peso físico presionándonos. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Patricia. Ahora sanamos,
dije. Vamos a terapia familiar. Trabajamos en reconstruir la confianza. Recordamos que somos un equipo y que nadie llega a interponerse entre nosotros. Debería haberte creído, le dijo Patricia a Diego, con lágrimas corriendo por su rostro. Debería haber confiado en ti. Lo siento tanto. Diego se movió para sentarse junto a su madre, envolviendo sus brazos alrededor de ella. Mamá, ella te estuvo manipulando durante meses. Papá me mostró los vídeos anoche. Todos ellos. Las cosas que decía cuando no estabas mirando. La forma en que movía mis cosas. La forma en que cronometraba sus comentarios para golpearte cuando estabas más exhausta. Ella estaba jugando un juego largo. Ella estaba jugando al ajedrez mientras todos los demás jugaban a las damas, añadí. Pero cometió un error crítico. ¿Cuál es ese?, preguntó Patricia. Subestimó cuánto amo a mi familia y subestimó mi capacidad de paciencia. Los miré a ambos. Esperaría para siempre si eso significara protegerlos a ambos. Patricia se apoyó en mí y Diego descansó su cabeza en su hombro. Nos sentamos así durante mucho tiempo. Una familia comenzando a sanar. Pero en el fondo de mi mente, ya estaba pensando en el futuro. Elena Bravo iba a enfrentar consecuencias legales. Sí, pero también había otros tipos de justicia. El libro de contabilidad que le había dado al detective Delgado era real, pero era solo parte de lo que había encontrado. Había otros nombres en los registros de Elena, otras familias a las que había lastimado a lo largo de los años. E iba a asegurarme de que cada una de ellas supiera lo que había hecho. 3 días después, me senté en mi oficina en Cárdenas Arquitectura revisando los diseños finales para la Plaza Morales cuando mi investigador privado, Noé Mejía, llamó a la puerta. Había contratado a Noé hace 2 meses después de que quedara claro que los esquemas de Elena iban más allá de mi familia. Marcos, vas a querer ver esto. Noé, un hombre fibroso de unos 50 años con ojos agudos y una mente aún más aguda, dejó caer una carpeta gruesa sobre mi escritorio. Seguí las pistas de ese libro de contabilidad. Los nombres, las cantidades, los patrones. Es peor de lo que pensábamos. Abrí una carpeta y sentí que mi sangre se helaba. Dentro había informes detallados sobre 6 familias diferentes que abarcaban la última década. Cada una seguía el mismo patrón. Elena identificaba un objetivo vulnerable. Generalmente una persona recientemente viuda o una familia que pasaba por estrés financiero. Ella se insertaba en sus vidas, ganaba su confianza, luego los drenaba lentamente de dinero y objetos de valor antes de desaparecer. La familia Morales en Querétaro perdió 1,600,000 pesos, dijo Noé, señalando un informe. Ella convenció a la viuda de que estaba ayudando a invertir el dinero del seguro de vida. La familia Torres en Guadalajara. Se mudó como cuidadora del padre anciano y vendió sistemáticamente sus posesiones mientras él estaba en el hospital. Como no está en prisión ya, exigí. Porque es buena. Realmente buena. Siempre se mantiene justo por debajo del umbral que desencadenaría investigaciones mayores. Usa transacciones en efectivo, nombres falsos para algunos tratos, y se muda de ubicación frecuentemente. Y cuando la gente sospecha, desaparece antes de que puedan armar un caso. Hasta ahora. Hasta ahora. Noé confirmó. Porque le diste al detective Delgado la hoja de ruta. Con el libro de contabilidad y la documentación que proporcionaste, más la evidencia que he reunido, la policía puede conectar todos estos casos. Ya no es solo robo, Marcos. Es un patrón de abuso de ancianos, fraude y explotación sistemática. Estudié los archivos, mi ira creciendo con cada página. Un nombre me llamó la atención. Esteban Valdés. ¿Por qué me suena familiar ese nombre? Porque murió hace 6 meses. Suicidió. Su familia lo encontró en su garaje. Envenenamiento por monóxido de carbono. Pero mira las fechas en el libro de contabilidad. Elena había estado drenando sus cuentas durante 8 meses antes de su muerte. Él había perdido a su esposa por cáncer, estaba de duelo, y ella se aprovechó de eso. Para cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, había perdido casi todo. Sus hijos encontraron cartas que había escrito pero nunca enviado, hablando de vergüenza y traición. La habitación pareció inclinarse.
Ella lo llevó al suicidio. No podemos probar eso directamente, pero la evidencia circunstancial es fuerte. Su hija, Emma Valdés, es abogada en la Ciudad de México. Cuando la contacté con información sobre Elena, ella estaba. Bueno, digamos que está muy motivada para ver que se haga justicia. Me recosté en mi silla, procesando esto. Lo que pensé que era una venganza personal contra mi familia era en realidad el último de una larga serie de ataques calculados. Elena Bravo no era solo una mujer amargada y codiciosa. Era una depredadora. ¿Qué necesitas de mí?, pregunté. La fiscalía está armando un caso, pero va a ser complejo. Múltiples jurisdicciones, múltiples víctimas. Están hablando de formar un grupo de trabajo. Pero aquí está la cosa. Algunas de estas familias ni siquiera saben que fueron víctimas todavía. Algunas piensan que hicieron malas inversiones o perdieron cosas por robos comunes. Necesitan ser contactadas, informadas, traídas a la investigación, y tú querías ayudar con eso. Eres creíble. Eres una víctima que contraatacó. Tienes la documentación y la presencia para hacer que la gente escuche. Y honestamente, Marcos, creo que necesitas esto. Creo que necesitas ver esto hasta el final. Tenía razón. Esto ya no se trataba solo de proteger a mi familia. Se trataba de detener a una depredadora y ayudar a sus otras víctimas a encontrar justicia. Prepara las reuniones, dije. Hablaré con quien necesite escuchar esto. Durante las siguientes 2 semanas, me convertí en algo que nunca esperé ser, un defensor de las víctimas de fraude. Con la ayuda de Noé, me acerqué a las familias que Elena había destruido. Algunos se mostraron escépticos al principio, poco dispuestos a creer que la amable mujer que los había ayudado en momentos difíciles en realidad les había estado robando a ciegas. Otros habían sospechado, pero se sentían demasiado avergonzados o asustados para presentarse. Emma Valdés fue mi primera llamada. Se reunió conmigo en una cafetería en CDMX. Una mujer aguda de unos 30 y tantos años con los ojos amables de su padre y la mirada calculadora de un abogado. Señor Cárdenas, dijo mientras se sentaba. He estado esperando esta llamada durante 6 meses. Sabía que algo andaba mal. Sabía que mi padre no se habría suicidado sin una razón. Pero no pude encontrar la evidencia. No pude conectar los puntos. Le deslicé una copia de las entradas del libro de contabilidad pertenecientes a su padre. Las leyó lentamente, su mandíbula tensándose con cada línea. 1,460,000 pesos, susurró. Más las joyas de su madre, su colección de libros raros, sus medallas de guerra. Todo desaparecido. Todo en 8 meses. Lo siento. Sé que eso no ayuda, pero lo siento. Ella me miró, con lágrimas en los ojos, pero fuego en su voz. No lo sienta. Esté listo porque voy a enterrarla. Voy a asegurarme de que nunca vuelva a ver la luz del día. Cuento con ello. Emma se convirtió en mi socia en la investigación, utilizando su experiencia legal para ayudar a coordinar entre las diversas jurisdicciones y víctimas. Juntos, construimos un caso hermético, no solo contra Elena, sino contra todo el sistema que le había permitido aprovecharse de personas vulnerables durante tanto tiempo. En casa, Patricia y Diego se estaban adaptando a la nueva normalidad. Las sesiones de terapia familiar 2 veces por semana habían ayudado a Patricia a procesar su culpa y dolor. Se había dado cuenta de que su madre la había estado manipulando durante años, mucho antes de mudarse a nuestra casa. Las señales habían estado ahí, las críticas sutiles, la forma en que Elena creaba drama y luego se posicionaba como la solucionadora de problemas. La forma en que había aislado a Patricia de otros miembros de la familia con el tiempo. Siento como si hubiera estado en una secta, dijo Patricia una noche mientras estábamos acostados en la cama. Como si me estuviera desprogramando de años de manipulación. En cierto modo, lo estabas, dije. Elena usó tácticas clásicas de secta, aislándote, creando una mentalidad de nosotros contra ellos, haciéndote dependiente de su aprobación. No es tu culpa. Casi pierdo a nuestro hijo porque le creí. Pero no lo hiciste. Él está al final del pasillo seguro y saludable y haciéndolo notablemente bien. Considerando todo. De hecho, Diego estaba bien.
Después del trauma inicial, se había recuperado con la resistencia de la juventud. Su entrenador de atletismo, informado de la situación, había sido comprensivo y solidario. Sus compañeros de equipo se unieron a él cuando comenzaron a circular rumores en la escuela sobre lo que había sucedido. En todo caso, la experiencia lo había hecho más seguro de quién era y en quién podía confiar. Un sábado por la tarde, lo encontré en el garaje trabajando en sus ensayos para la universidad. Levantó la vista cuando entré, con una leve sonrisa en su rostro. ¿Escribiendo sobre tu experiencia traumática para los oficiales de admisiones?, pregunté. No, estoy escribiendo sobre la importancia de la confianza y la familia, pero me estoy enfocando en ti, papá. En cómo me enseñaste que a veces lo más fuerte que puedes hacer es esperar y pensar en lugar de reaccionar. Eso es realmente algo, hijo. ¿Sabes qué es lo raro? Ni siquiera estoy enojado por lo que pasó. Quiero decir, lo estaba al principio, pero ahora solo siento lástima por la abuela Elena. ¿Qué tan vacía debe ser tu vida para pasarla lastimando a la gente? Me senté a su lado. Esa es una perspectiva muy madura. Sí, bueno, la terapia ayuda. Él sonrió. Pero en serio, papá, he estado pensando. Lo que hiciste, la forma en que planeaste todo, la forma en que nos protegiste. Eso no se trataba solo de venganza o justicia. Se trataba de asegurarse de que ella no pudiera lastimar a nadie más. Eso es genial. No estoy seguro de que genial sea la palabra que usaría. ¿Entonces qué palabra usarías? Lo pensé. Necesario. A veces hacer lo correcto significa hacer lo difícil. Significa estar dispuesto a ser malinterpretado, a parecer frío o calculador porque la alternativa es permitir que el mal continúe sin control. Diego asintió lentamente. Quiero ser así cuando sea mayor, cuando tenga mi propia familia. Quiero ser alguien que proteja a las personas, que vea los patrones y detenga las cosas malas antes de que destruyan todo. Ya estás bien encaminado. El juicio se fijó para principios de diciembre, poco más de un mes después del incidente inicial. La fiscalía se había movido rápidamente, reconociendo que este era un caso de alto perfil con evidencia clara y múltiples víctimas. Elena había sido arrestada 2 semanas antes cuando intentaba abordar un vuelo a Costa Rica usando un pasaporte falso. Aparentemente, había estado planeando su escape durante meses, abriendo cuentas y estableciendo una nueva identidad. Pero habíamos sido más rápidos. La sala del tribunal estaba llena el primer día del juicio. Las 6 familias de víctimas estaban presentes junto con el detective Delgado, Emma Valdés y un equipo de fiscales. Patricia y yo nos sentamos en la primera fila con Diego entre nosotros. Él había insistido en estar allí para ver que se hiciera justicia. Elena entró con un mono naranja, su cabello gris y descuidado, su rostro demacrado. Había envejecido años en semanas. Cuando sus ojos nos encontraron en la multitud, vi un destello de odio puro antes de que ella mirara hacia otro lado. La fiscal, una mujer feroz llamada Carla Aguirre, expuso el caso metódicamente. Evidencia en vídeo de Elena escondiendo las joyas. Registros financieros que mostraban el robo sistemático. Testimonios de las otras familias de víctimas, el libro de contabilidad con sus entradas condenatorias, testigos expertos explicando patrones de abuso de ancianos y explotación financiera. El abogado defensor de Elena, un defensor de oficio que parecía abrumado, trató de pintar a su cliente como una viuda desesperada llevada a extremos por la pobreza y el dolor. Pero cada argumento se desmoronó bajo el peso de la evidencia. Esto no fue un error de una sola vez o un crimen pasional. Esta fue una depredación sistemática calculada que abarcaba una década. En el tercer día del juicio, Emma Valdés subió al estrado. Habló clara y poderosamente sobre su padre, sobre su bondad y su vulnerabilidad después de perder a su esposa. Describió cómo Elena se había insertado en su vida, ganando su confianza y luego destruyéndolo financiera y emocionalmente. Mi padre era un hombre orgulloso, dijo Emma, con voz firme a pesar de las lágrimas en sus mejillas. Estaba avergonzado de haber sido engañado, avergonzado de haber perdido todo lo que su esposa había querido dejar a sus nietos. Escribió en sus cartas que no podía enfrentarnos, no podía admitir lo que había sucedido, y por eso se quitó la vida. Puede que la acusada no haya puesto el veneno en ese garaje,
pero puso la desesperación en su corazón. Ella lo mató tan seguramente como si hubiera apretado un gatillo. La sala del tribunal estaba en silencio. Incluso el abogado de Elena no tuvo refutación que ofrecer. Cuando llegó el momento de que la defensa presentara su caso, no había mucho que presentar. La propia Elena subió al estrado en contra del consejo de su abogado y trató de pintarse a sí misma como una víctima de las circunstancias. Ella afirmó que solo había tomado las joyas para mantenerlas a salvo, que las otras familias le habían dado dinero voluntariamente, que todo era un malentendido exagerado. Pero Carla Aguirre la destruyó en el contrainterrogatorio. Señora Bravo. Usted testificó que solo estaba tratando de mantener las joyas a salvo. ¿Por qué entonces acusó a su nieto de robarlas? Yo. Estaba confundida. Olvidé dónde las había puesto. ¿Olvidó? Pero le dijo a su hija que recordaba específicamente haberlas colocado en la repisa. Le dijo que vio a Diego luciendo nervioso y culpable. ¿Estaba mintiendo entonces? ¿O está mintiendo ahora? El rostro de Elena se sonrojó. No estaba mintiendo. Estaba equivocada. ¿Equivocada? Ya veo. Y cuando recolectó 1,600,000 pesos de la familia Morales para inversiones, ¿fue eso también un error? Ellos me dieron ese dinero voluntariamente. Confiaban en mí. Exactamente. Confiaban en usted. Justo como Esteban Valdés confiaba en usted cuando lo convenció de liquidar sus cuentas de jubilación. Justo como la familia Torres confiaba en usted cuando vendió las pertenencias de su padre mientras estaba hospitalizado. Usted identificó sistemáticamente a personas vulnerables, ganó su confianza y luego les robó. Eso no es un error, señora Bravo. Eso es un patrón. Eso es una elección. Para cuando Carla Aguirre terminó, Elena parecía un animal acorralado. Su fachada cuidadosamente construida se había desmoronado por completo, dejando solo ira y desesperación. El jurado deliberó durante menos de 4 horas. Cuando regresaron, su veredicto fue unánime en todos los cargos. Culpable de robo, fraude, abuso de ancianos, fraude electrónico y conspiración. La jueza, una mujer severa llamada Marina Sánchez, fijó la sentencia para 2 semanas después. Fuera del juzgado, los reporteros nos rodearon. Di una breve declaración sobre proteger a las familias y esperar que esto evitara que otros se convirtieran en víctimas. Emma Valdés habló elocuentemente sobre la memoria de su padre y la importancia de denunciar el abuso de ancianos. Patricia y Diego no dijeron nada, pero su presencia a mi lado hablaba mucho. Mientras caminábamos hacia nuestro coche, Diego dijo en voz baja, no ha terminado todavía, ¿verdad? La sentencia es en 2 semanas. No, no ha terminado. Estuve de acuerdo. Pero la parte difícil está hecha. Ha sido declarada culpable. Ahora enfrenta las consecuencias. ¿Crees que se disculpará? ¿Mostrará remordimiento? Pensé en la cara de Elena en la sala del tribunal, en el odio en sus ojos cuando nos miró. No, no creo que sea capaz de eso. Entonces espero que le caiga todo el peso de la ley. Patricia tomó la mano de Diego. Pase lo que pase, seguimos adelante como familia. No dejamos que ella nos envenene más. Las 2 semanas antes de la sentencia fueron extrañas. Habíamos pasado tanto tiempo enfocados en el juicio, en reunir evidencia y preparar testimonios que la repentina ausencia de esa misión dejó un vacío. La vida comenzó a volver a la normalidad, o al menos a una nueva versión de la normalidad. Me volqué de nuevo al trabajo, terminando los diseños de la Plaza Morales y comenzando bocetos preliminares para una nueva ala del hospital. Patricia volvió a sus turnos de enfermería, aunque había solicitado un traslado a un piso diferente para reducir sus horas y tener más tiempo para la familia. Diego continuó su entrenamiento para la temporada de atletismo de primavera, sus tiempos mejorando a medida que el peso de la falsa acusación se levantaba de sus hombros. Pero todos sabíamos que estábamos esperando el 15 de diciembre para la audiencia de sentencia que determinaría cuánto de su vida pasaría Elena Bravo en prisión. Emma Valdés me llamó la semana antes de la audiencia. Marcos, el fiscal quiere saber si quieres dar una declaración de impacto de la víctima en la sentencia. Tú, Patricia o Diego, cualquiera o todos ustedes. ¿Qué implicaría eso?
Hablarías directamente con la juez sobre cómo las acciones de Elena te afectaron a ti y a tu familia. Es una oportunidad para asegurarse de que el tribunal entienda el alcance completo del daño que causó. Lo pensé. Hablaré con Patricia y Diego. Veré qué quieren. Esa noche en la cena, planteé la pregunta. Patricia inmediatamente sacudió la cabeza. No puedo. No puedo pararme allí y hablar de mi madre así. Incluso después de todo. Sé que se lo merece, pero no puedo. Está bien. Le aseguré. Nadie espera que lo hagas. Yo lo haré. Dijo Diego en voz baja. Ambos lo miramos. Hijo, no tienes que hacerlo. Quiero hacerlo. Su voz era firme, segura. Ella trató de destruirme. Trató de hacerme creer que era un ladrón, un criminal. Trató de poner a mamá en mi contra. Quiero mirarla a los ojos y decirle exactamente lo que hizo y cómo falló. Es mucha presión para un chico de 17 años, dijo Patricia preocupada. Mamá, puedo manejarlo. Papá confió en mí para manejar salir a esa lluvia. ¿Puedes confiar en mí para manejar esto? Así se decidió que Diego daría la declaración de impacto de la víctima y yo estaría allí para apoyarlo si fuera necesario. Mientras tanto, Noé Mejía continuó su investigación sobre los antecedentes de Elena. Lo que encontró fue tanto esclarecedor como profundamente perturbador. Su nombre real ni siquiera es Elena Bravo, me dijo Noé durante el almuerzo 3 días antes de la sentencia. Nació como Leonor Blanco en la zona rural de Veracruz. Se cambió el nombre a los 20 años justo después de casarse con su primer marido. ¿Primer marido? El padre de Patricia no fue el primero. Fue el tercero. Los 2 primeros murieron bajo circunstancias sospechosas. Nunca se presentaron cargos. Pero en ambos casos, los hombres habían aumentado recientemente sus pólizas de seguro de vida y dejado todo a Leonor o Elena, como se hacía llamar para entonces. Me sentí enfermo. ¿Estás diciendo que los mató? Estoy diciendo que las circunstancias eran lo suficientemente sospechosas como para que un investigador competente hubiera mirado más a fondo, pero ella era buena para mudarse, para cambiar identidades, para mantenerse justo bajo el radar. Para cuando se casó con el padre de Patricia, había refinado su técnica. Eligió hombres que eran exitosos pero no demasiado prominentes, que tenían activos pero no eran lo suficientemente ricos como para tener equipos de seguridad o legales extensos. Y cuando el padre de Patricia contrajo cáncer, vio su oportunidad, el dinero del seguro, los activos comerciales, todo. Ella le ayudó a ocultar el dinero fraudulento, probablemente pensando que tendría acceso a él después de su muerte. Pero el gobierno incautó la mayor parte, dejándola con menos de lo que esperaba. Fue entonces cuando comenzó a apuntar a otras familias de manera más agresiva. Ha estado haciendo esto durante décadas, desde sus 20 años. Ahora tiene 67. Esos son más de 40 años de explotación, manipulación y posiblemente asesinato. Me senté abrumado. ¿Podemos probar algo de esto? ¿Las muertes anteriores? No fácilmente. Los casos son viejos. La evidencia ha desaparecido o se ha degradado. Pero he compartido lo que encontré con el detective Delgado. Él lo está pasando a los investigadores de casos sin resolver en las jurisdicciones relevantes. Incluso si no pueden procesar, establece un patrón que apoya los cargos actuales. ¿Lo sabe Emma? Le informé ayer. Ella lo está incluyendo en el paquete de información para la juez. El fiscal está argumentando para que la sentencia máxima en cada cargo se cumpla consecutivamente, no concurrentemente. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Si la juez está de acuerdo con la recomendación de la fiscalía, 30 a 40 años. Elena tendría más de 100 años antes de ser elegible para libertad condicional. Morirá en prisión. Sí, lo hará. Pensé en eso, en una mujer pasando sus últimos años encerrada, pagando por décadas de crueldad y codicia. Traté de sentir lástima por ella, de encontrar algo de compasión. Pero cuando pensé en Esteban Valdés suicidándose en su garaje, en Diego saliendo a esa lluvia creyendo que su madre pensaba que era un criminal, en todas las otras familias que destruyó, no sentí nada más que una fría satisfacción. Bien, dije. Finalmente. Eso es bueno.
El 15 de diciembre llegó gris y frío con un viento cortante que prometía nieve. La sala del tribunal estaba menos concurrida que durante el juicio, pero todas las familias de las víctimas estaban presentes. Emma Valdés estaba con sus hermanos, todos preparados para hablar sobre su padre. La viuda de la familia Morales se sentó con sus hijos adultos. Alonso Cortés, cuyo padre anciano había sido una de las víctimas de Elena, agarraba la mano de su esposa con fuerza. Patricia, Diego y yo nos sentamos en nuestro lugar habitual. Diego vestía un traje, su primer traje real, comprado específicamente para hoy. Parecía mayor, más maduro, más seguro de sí mismo. La juez Sánchez entró y todos nos levantamos. Los procedimientos comenzaron con el fiscal describiendo los cargos y condenas, luego explicando la sentencia recomendada. Carla Aguirre fue minuciosa e inquebrantable, detallando cada crimen, cada víctima, cada dólar robado. Luego vinieron las declaraciones de impacto de las víctimas. Emma Valdés habló primero, su voz fuerte y clara mientras describía el declive y la muerte de su padre. Habló de vacaciones sin él, de nietos que nunca conocerían a su abuelo, de una familia marcada para siempre por la codicia de Elena. Alonso Cortés habló sobre la confusión y el miedo de su padre cuando se dio cuenta de que sus posesiones estaban siendo vendidas, sobre la ruptura de la confianza entre padre e hijo cuando el anciano acusó a su familia de no creerle. Una por una, las familias hablaron. Cada historia era única, pero el patrón era idéntico. Confianza explotada, vulnerabilidad convertida en arma, vidas destruidas. Finalmente, fue el turno de Diego. Se puso de pie, caminó hacia el podio y ajustó el micrófono. Cuando habló, su voz era firme y madura más allá de sus años. Su señoría, mi nombre es Diego Cárdenas. Tengo 17 años y soy el nieto de la acusada. O al menos pensé que lo era. Ahora, no estoy seguro de cómo llamar a alguien que trató de destruir mi vida por razones que todavía no entiendo completamente. En la noche del 3 de noviembre, mi abuela me acusó de robar sus joyas. Le mintió a mi madre, le dijo que yo parecía nervioso y culpable. Y mi madre, que había sido desgastada por meses de manipulación y agotamiento, le creyó. Ella me dijo que saliera de su casa. Dijo que no criaría a un ladrón. Salí a la lluvia esa noche pensando que mi propia madre creía que yo era un criminal. Tenía 17 años y pensé que había perdido todo lo que importaba. Lo único que me mantuvo en marcha fue la mirada en la cara de mi padre. Ese pequeño asentimiento que me decía que confiara en él, que aguantara, que esperara. Aprendí más tarde que mi padre había estado documentando el comportamiento de mi abuela durante meses. Él sabía lo que estaba haciendo. Sabía que estaba mintiendo, pero dejó que sucediera porque necesitaba que ella mostrara su verdadera naturaleza. Necesitaba que la evidencia fuera absoluta. Entiendo por qué hizo eso. Incluso lo respeto. Pero eso no cambia el hecho de que pasé 4 horas creyendo que mi madre pensaba que yo era un ladrón. 4 horas preguntándome si mi familia estaba destruida. 4 horas sentado solo en un garaje escuchando a mi padre desmantelar las mentiras de mi abuela pieza por pieza. La cosa es que sobreviví. Estoy aquí. Estoy bien. Incluso soy más fuerte por ello. Pero no todos, su señoría. Esteban Valdés no sobrevivió. Otras familias no se han recuperado. Mi abuela no solo robó dinero y joyas. Robó confianza. Robó paz. Robó futuros. La miro ahora y no siento odio. Siento tristeza. ¿Qué clase de vida tienes que vivir para convertirte en alguien que lastima a la gente por entretenimiento? Porque eso es lo que fue esto, su señoría. No se trataba solo de dinero. Se trataba de la emoción de la manipulación, la satisfacción de destruir familias, el poder de hacer que la gente dude de sí misma y de los demás. Espero que la condene al máximo permitido por la ley. No porque quiera venganza, sino porque necesita ser detenida. Necesita ser prevenida de volver a hacer esto. Y otras personas como ella necesitan ver que hay consecuencias para este tipo de maldad. Gracias. Diego regresó a su asiento. Patricia lloraba en silencio y puse mi brazo alrededor de sus hombros. Estaba orgulloso de mi hijo en ese momento. Orgulloso de una manera que iba más allá de las palabras. La juez Sánchez miró a Elena,
quien estaba sentada encorvada en la mesa de la defensa, negándose a hacer contacto visual con nadie. Señora Bravo o señora Blanco o cual sea su nombre real. ¿Tiene algo que decir antes de que dicte sentencia? Por un largo momento, pensé que Elena permanecería en silencio, pero luego se puso de pie lentamente y se volvió para enfrentar a la sala del tribunal. Sus ojos encontraron los míos, los sostuvieron, y vi algo antiguo y amargo allí. No me arrepiento de nada, dijo, su voz sorprendentemente fuerte. Todos ustedes piensan que son tan perfectos, tan morales. Pero cada uno de ustedes haría lo mismo si estuvieran en mi posición. Tomas lo que puedes conseguir porque eso es lo que hace la gente. Todos estamos tratando de sobrevivir y los fuertes se aprovechan de los débiles. Esa es la naturaleza. Esa es la realidad. Marcos Cárdenas cree que es tan inteligente, tan justo. Pero es igual que yo. Manipuló a su propio hijo, lo usó como cebo. Documentó todo, esperó el momento perfecto, jugó sus juegos. Somos iguales, él y yo. La única diferencia es que él ganó. La expresión de la juez Sánchez podría haber congelado lava. Señora Bravo, usted está delirando. El señor Cárdenas protegió a su familia. Usted destruyó familias. No hay equivalencia. Ahora siéntese. Elena sonrió fría y vacía y se sentó. He presidido muchos casos difíciles en mis años en el banco, dijo la juez Sánchez. Pero pocos han mostrado una crueldad tan sostenida y calculada como este. Señora Bravo, usted ha pasado décadas identificando a personas vulnerables y destruyéndolas sistemáticamente. Ha robado no solo dinero y posesiones, sino dignidad, confianza y, en al menos un caso, la vida misma. La ley proporciona ciertas sentencias máximas para cada crimen que cometió. La Fiscalía ha pedido que estas sentencias se cumplan consecutivamente. Estoy de acuerdo. Por los cargos de robo relacionados con la familia Cárdenas, la sentenció a 5 años. Por los cargos de fraude relacionados con la familia Morales, 10 años. Por los cargos de abuso de ancianos relacionados con la familia Torres, 15 años. Y por los cargos de fraude electrónico y conspiración relacionados con el señor Esteban Valdés, el máximo de 20 años. Estas sentencias deben cumplirse consecutivamente por un total de 50 años en una penitenciaría federal. A su edad, señora Bravo, esto es efectivamente una sentencia de cadena perpetua. Solo espero que use el tiempo que le queda para reflexionar sobre las vidas que ha destruido y el dolor que ha causado. Pero de alguna manera dudo que lo haga. El mazo cayó con un sonido como un disparo. Elena fue llevada esposada. No miró hacia atrás. Las semanas posteriores a la sentencia se sintieron surrealistas, como despertar de una larga pesadilla. La cobertura mediática se desvaneció gradualmente. Las otras familias de víctimas comenzaron sus propios procesos de curación. Emma Valdés comenzó una fundación en nombre de su padre para ayudar a las personas mayores a protegerse de la explotación financiera, y volvimos a ser una familia. Llegó la Navidad, y por primera vez en años, fue pacífica. Sin tensión, sin manipulación, sin caminar sobre cáscaras de huevo alrededor de los estados de ánimo y esquemas de Elena. Solo Patricia, Diego y yo junto con algunos amigos cercanos. En la mañana de Navidad, Diego abrió sus regalos con el entusiasmo de alguien que todavía recordaba lo que era ser un niño, a pesar de que estaba a meses de la universidad. Patricia finalmente había comenzado a dormir toda la noche de nuevo. Las líneas de preocupación alrededor de sus ojos comenzaban a desvanecerse. Entré al TEC de Monterrey, anunció Diego casualmente durante el desayuno. Patricia gritó y lo abrazó. Le estreché la mano y lo abracé también. ¿Decisión anticipada?, pregunté. Sí, me enteré ayer, pero quería esperar hasta hoy para decírtelo. ¿Por qué el TEC?, preguntó Patricia, limpiándose las lágrimas de los ojos. Porque está lo suficientemente lejos como para ser independiente, pero lo suficientemente cerca como para volver a casa cuando lo necesite. Y porque su programa de arquitectura es uno de los mejores en el país. Me miró. Quiero ser como papá. Quiero construir cosas que importen y proteger a las personas que amo. No pude hablar por un momento. Ya lo haces, logré decir finalmente. Más tarde esa tarde, encontré a Patricia en la cocina preparando la cena. Estaba tarareando algo.
Un hábito que había perdido durante la estancia de Elena y que solo recientemente había recuperado. ¿Estás bien?, pregunté, envolviendo mis brazos alrededor de ella desde atrás. Estoy mejor que bien. Finalmente estoy empezando a sentirme como yo misma de nuevo. Se giró en mis brazos para mirarme. Marcos, sé que he dicho esto antes, pero necesito decirlo de nuevo. Gracias por protegernos. Por ver lo que yo no podía ver. Por ser paciente conmigo cuando estaba. Luchó por las palabras. Bajo ataque, suplí. Estabas bajo ataque de alguien que sabía exactamente cómo lastimarte. Debería haber sido más fuerte. Fuiste exactamente tan fuerte como necesitabas ser. Sobreviviste. Todos lo hicimos. Eso es lo que importa. Me besó y por un momento fuimos solo Marcos y Patricia de nuevo, no víctima y rescatador. No esposo y esposa manipulada, solo dos personas que se amaban y estaban averiguando cómo seguir adelante. Esa noche, mientras nos sentábamos alrededor de la chimenea viendo viejas películas de Navidad, mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Emma Valdés. Papeleo de la Fundación aprobado. Primera beca otorgada a nombre de su hijo para estudiantes que han superado la adversidad. Gracias por todo. Se lo mostré a Diego. Lo leyó, sonrió y luego volvió a la película sin comentarios. Pero vi el leve asentimiento, el reconocimiento silencioso de algo bien hecho. Habíamos ganado, no solo en la sala del tribunal, no solo viendo a Elena encarcelada, sino negándonos a dejar que destruyera lo que más importaba. Habíamos seguido siendo una familia. Nos habíamos protegido mutuamente. Habíamos sobrevivido. 6 meses después, estaba en mi oficina en Cárdenas Arquitectura mirando la Plaza Morales terminada. El edificio se alzaba reluciente hacia el cielo de primavera, todo vidrio y acero y ángulos cuidadosos. Era uno de mis mejores diseños creado durante algunos de mis días más oscuros. Noé Mejía había llamado esa mañana con una actualización. 3 de los casos sin resolver que involucraban a los exmaridos de Elena habían sido reabiertos. Nueva evidencia, nuevas técnicas, nuevas posibilidades de justicia. Podría llevar años, pero las ruedas estaban girando. El detective Delgado también había llamado, informándome que 2 familias más se habían presentado con evidencia del fraude de Elena. Incluso desde la prisión, sus crímenes pasados la estaban alcanzando. Se hablaba de cargos adicionales, sentencias adicionales. Pero yo había terminado con Elena Bravo. Había dado mi testimonio, proporcionado mi evidencia y visto cómo se hacía justicia. Ahora estaba enfocado en el futuro. Patricia había sido promovida en el hospital, asumiendo un papel de liderazgo en el programa de educación de enfermería. Estaba prosperando, segura, más ella misma de lo que la había visto en años. La culpa que había cargado se había transformado gradualmente en determinación. Determinación para ayudar a otras familias a reconocer la manipulación y el abuso antes de que fuera demasiado tarde. Y Diego se estaba preparando para el TEC. Su habitación se vaciaba lentamente mientras empacaba para la universidad. Había crecido unos centímetros en el último año. Se había ensanchado de hombros y se comportaba con una confianza tranquila que provenía de saber exactamente quién era y de qué era capaz. Un sábado a finales de primavera, tuvimos una cena familiar, solo nosotros 3, como se había convertido en nuestra tradición. Después, Diego preguntó si podíamos hablar en mi oficina. ¿Qué tienes en mente?, pregunté, acomodándome en mi silla de escritorio mientras él tomaba el asiento frente a mí. He estado pensando en lo que pasó el año pasado, en la abuela Elena, en el juicio, en todo. Hizo una pausa, reuniendo sus pensamientos. Sé que hiciste lo que tenías que hacer. Sé que nos protegiste. Pero necesito preguntar, ¿tienes algún arrepentimiento sobre cómo lo manejaste? Era una pregunta justa, una que me había hecho muchas veces. Lamento que tuvieras que pasar por ese dolor aunque fuera por unas pocas horas. Lamento que tu madre tuviera que enfrentar la verdad sobre su propia madre de una manera tan brutal. Lamento no haber visto lo que Elena estaba haciendo antes de que lastimara a otras familias. Pero no te arrepientes del plan en sí. No, porque la alternativa era peor. Si la hubiera confrontado antes, ella habría encontrado otro ángulo. Me habría pintado como el villano,
Habría puesto a Patricia en mi contra y habría seguido lastimando a la gente. Al esperar, al documentar todo, al dejar que revelara su verdadera naturaleza completamente, la detuvimos. Salvamos a futuras víctimas. Obtuvimos justicia para las pasadas. Diego asintió lentamente. Eso es lo que pensé. Y eso es lo que le he estado diciendo a la gente cuando preguntan al respecto en la escuela porque algunos de ellos piensan que fuiste frío, que deberías haber intervenido inmediatamente. ¿Qué les dices? Les digo que a veces el amor significa tomar decisiones difíciles. A veces proteger a alguien significa dejarlo caminar a través del fuego por un rato porque sabes que son lo suficientemente fuertes para sobrevivirlo y que la alternativa es peor. Sonreí. Eso es muy sabio. Aprendí del mejor. Se levantó para irse y luego se detuvo en la puerta. Papá, estoy orgulloso de ser tu hijo. Estoy orgulloso de lo que hiciste, cómo lo manejaste, cómo nos protegiste a mamá y a mí. Y voy a pasar el resto de mi vida tratando de ser la mitad del hombre que eres. Después de que se fue, me senté solo en mi oficina durante mucho tiempo, mirando la ciudad. El sol se estaba poniendo, pintando los edificios en tonos de naranja y oro. En algún lugar allá afuera, Elena Bravo estaba sentada en una prisión federal, sus esquemas y manipulaciones finalmente terminados. En otro lugar, las familias se estaban recuperando de sus ataques, reconstruyendo sus vidas. Y aquí en esta casa, en esta ciudad, mi familia estaba completa. Dañada, sí, cambiada, ciertamente, pero completa, fuerte, unida. Le dije a Diego que a veces el amor significa tomar decisiones difíciles. Lo que no había dicho era que esas decisiones dejan cicatrices. Que todavía me despertaba, a veces recordando la mirada en su cara cuando Patricia le dijo que se fuera. Que todavía cuestionaba si había hecho lo correcto. Pero entonces recordaba la alternativa. Recordaba a Esteban Valdés en su garaje, llevado a la desesperación por la crueldad de Elena. Recordaba a las otras familias destruidas porque nadie la había detenido a tiempo. Recordaba lo cerca que habíamos estado de convertirnos en solo otra entrada en su libro de víctimas. Y sabía con absoluta certeza que había tomado la decisión correcta, la decisión difícil, la decisión necesaria, la decisión que había salvado a mi familia y detenido a una depredadora. Mi teléfono vibró una última vez esa noche. Un mensaje de texto de Patricia. La cena está lista. Baja antes de que se enfríe. Te amamos. Sonreí, guardé mi trabajo y bajé las escaleras hacia mi familia. Mañana, habría nuevos desafíos, nuevos proyectos, nuevos problemas que resolver. Pero esta noche, estábamos juntos. Estábamos a salvo. Estábamos en casa. Y eso era suficiente. Eso era todo. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué les pareció? Me encantaría escuchar sus pensamientos en los comentarios a continuación. Si disfrutaron de esta historia, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose. Significa mucho para nosotros. Para más historias como esta, echen un vistazo a los vídeos recomendados en pantalla, y nos vemos.